Hola, buenos días. Estamos reunidos para la última parte del capítulo que presenta la evolución de España entre 1812 y 1931. Estamos en la tercera etapa, la etapa de la restauración borbónica y de los conflictos que ha sufrido. Entramos precisamente en el periodo de la crisis de la restauración. Para resumir lo que pasó durante esta restauración entre 1875 y 1931, utilizamos este esquema. Como lo vemos en un primer momento, en una primera etapa, tenemos una situación bastante positiva, ya que es un periodo de modernización económica, es un periodo de no intervencionismo militar, significa que no hay golpe de Estado o pronunciamiento militar. Es un periodo de estabilidad constitucional. España tiene una constitución establecida en 1876. Él tiene el sistema de Cánovas y funciona un turno pacífico entre los dos grandes partidos de gobierno, Partido Liberal, Partido Conservador. Sin embargo, el sistema utiliza mucho el pucherazo, es decir, la falsificación de los votos, así que se puede hablar de un sistema liberal, pero no un sistema democrático. Con 1898 entramos en la segunda etapa, que es una etapa difícil, una etapa de crisis. Entramos en este periodo con la crisis de 1898, que representa un choque para los españoles, que se dan cuenta que ya no son una gran potencia mundial. Es un periodo de conflictos sociales, es un periodo también que sufre las consecuencias para España de la Primera Guerra Mundial y también de la guerra colonial de Marruecos, así que aumentan mucho las tensiones que también provocan una inestabilidad gubernamental. Además, seguimos con un sistema electoral falsificado, todavía no estamos en democracia y aún peor, vuelve el intervencionismo militar, ya que el general Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado en 1923, toma el poder como dictador hasta 1930. Entonces, entramos en un periodo difícil, entramos en una sucesión de crisis. Es lo que vamos a ver ahora mismo. Una sucesión de crisis que va a sufrir el país y también su jefe de Estado, el rey Alfonso XIII. Ya lo sabéis, en el momento de la muerte de su padre Alfonso XII, todavía no habían nacido, y por eso aquí vemos la reina María Cristina, viuda y también embarazada, que jura la Constitución como regenta. Es un momento de incertidumbre porque si la reina está esperando a un varón, entonces habrá un rey, pero si no, si es una chica, entonces la hija mayor, princesa de Asturias, se volverá reina. Es lo que muestra, y bueno, no puedo resistir al placer de enseñaros este momento y este fragmento de película. Es lo que cuenta precisamente la película española, el fragmento final de la película española que se llama ¿Dónde vas, triste de ti?, de 1960. Lo vamos a ver. Aquí está la reina, viuda, muy triste. Entra el jefe del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo. Señora, Déjeme, don Antonio, por favor. es preciso, señora. Vuestra Majestad tiene que escucharme. Es su deber. Señora,
corresponde a vuestra majestad ejercer la regencia durante la minoría de edad de la princesa de Asturias. Y para bien del país, tengo el honor de presentar a vuestra majestad la dimisión de mi gobierno. Le aconsejo que llame al señor Sagasta. Él procederá en las Cortes a tomar a vuestra majestad juramento de lealtad a la Constitución del Estado y a proclamar a la reina niña con los 2 gritos tradicionales que simbolizan la continuidad de la monarquía. En este caso, el rey ha muerto, viva la reina. No, don Antonio. Es posible que dentro de pocos meses podamos gritar todos: ¡viva el rey! ¿Qué me quiere decir, señora? Voy a entrar en el 4º mes de mi nuevo embarazo. Señora. Sí. Y Dios tiene que proteger a España. Dios tiene que ser bueno con España. Alfonso XII ha muerto. ¡Viva Alfonso XIII! El rey. Bueno, es un rey todavía muy joven que va a vivir el desastre del 98, que empieza este periodo de crisis. Este desastre está representado aquí en una caricatura alemana. Reconocemos a los 2 personajes. Se trata del tío Sam a la izquierda y de Don Quijote a la derecha. Cada uno tiene un pie en su país y el otro en la isla de Cuba, y en su combate están destruyendo la pobre isla. Se puede suponer que representar a España con este personaje de Don Quijote es una manera de decir que España se imagina todavía gran potencia mundial, mientras que en realidad ya no es sino una potencia secundaria europea. ¿Qué pasó? ¿Qué provocó este desastre? La Segunda Guerra de Independencia de Cuba y la intervención en esta guerra de los Estados Unidos. Vamos a ver un video que resume lo que pasó y tengo algunas preguntas. Sería interesante intentar responder. Después veremos las soluciones. El Grito de Baire, el 24 de febrero de 1895, inició la segunda y definitiva Guerra de Independencia en Cuba. Las sublevaciones tuvieron lugar en diversas poblaciones, como Vallate, Yara, Santiago, La Confianza o La Lombriz. Los generales Antonio Maceo y Máximo Gómez y el líder José Martí desembarcaron en 2 puntos del este de la isla. El mando español le fue confiado inicialmente al general Martínez Campos, quien trató infructuosamente de aislar los focos rebeldes. Ante su fracaso, dimitió en enero de 1896, siendo sustituido por el general Weyler. Desde el primer momento, el avance de los insurrectos fue imparable. José Martí llevaría a sus tropas hasta Dos Ríos, donde morirá en una escaramuza. Antonio Maceo se dirigió hacia la Mejorada. En poco tiempo, los rebeldes controlaron la zona oriental de Cuba. Posteriormente, ambas fuerzas se unen e inician un rápido avance hacia el occidente de la isla. El siguiente combate se produce en Cascorro, donde alcanzó la inmortalidad Eloy Gonzalo.
Más tarde, los rebeldes rompen la línea defensiva española de Júcar o Morón. La siguiente batalla se produce en mal tiempo, en diciembre de 1895. En Punta Brava, en el mismo mes, muere Maceo. En enero del año siguiente, tras haber roto la línea Mariel-Majana, la expedición de los insurrectos llega ya al extremo oriental de la isla. Generalizada la rebelión en toda Cuba, la situación se mantiene estable durante los meses siguientes. Las tropas de Weyler intentarán limpiar las provincias de insurrectos, mientras que estos responden con combates de guerrilla. Sin embargo, en enero de 1898, el gobierno de Estados Unidos envió el crucero Maine a La Habana, oficialmente para proteger los intereses norteamericanos. El 15 de febrero, en un confuso accidente aún poco explicado, el crucero ardió. Ese fue el pretexto para que los Estados Unidos declararan la guerra a España e intervinieran en Cuba. En abril, 18.000 soldados americanos desembarcan entre Daiquiri y Santiago, al tiempo que se produce el bloqueo por mar de esta última. La superioridad militar norteamericana se impuso rápidamente, como se reflejó en el enfrentamiento naval de Santiago de Cuba. La derrota en la guerra le valió a España la pérdida de Cuba y Puerto Rico en el Caribe y de las Filipinas y Guam en el Pacífico. Bueno, aquí lo tenemos todos. A ver, para obtener las soluciones. Aquí están. Pues cuando empezó la guerra, empezó el 14 de abril de 1895. Donde empezó la insurrección, empezó en el extremo oriental de la isla de Cuba. ¿Cómo se llamaba el líder cubano? Se llamaba José Martí. ¿Cómo evolucionó el conflicto? Esto es la respuesta más larga. Lo podemos resumir de la forma siguiente. El general Martínez Campos, enviado para sofocar la rebelión, fracasó y los rebeldes lograron controlar el este de la isla, avanzaron hacia el oeste, rompiendo las líneas de defensa españolas y alcanzaron en 1896 el extremo occidental de la isla. Utilizaron también la guerrilla contra los españoles. ¿Qué le pasó al crucero Maine? ¿Cuándo? Pues el 15 de febrero de 1898, el crucero Maine ardió en el puerto de La Habana, lo que provocó una guerra entre Estados Unidos y España, que perdió España. ¿Qué territorios perdió España? Después de su derrota frente a Estados Unidos, España perdió Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y Guam. Aquí tenemos el conflicto del punto de vista anglosajón del periódico Puck. Evoca el mal gobierno español sobre Cuba. Aquí vemos entonces el gobierno español representado como una sartén en la que está ardiendo la población cubana, la isla de Cuba, en el fuego de la anarquía, del desorden, de la guerra de independencia. En la leyenda de abajo dice: el deber del momento, salvarla no solo de España, sino también de un destino peor. Entonces significa que habría que intervenir para proteger a los cubanos de España y también del caos y de la guerra. En este contexto de guerra, los Estados Unidos envían un barco de guerra. Eso es diplomacia de cañonero, ni más ni menos. Así llega el acorazado Maine en la bahía de La Habana en enero de 1898. Este barco no se sabe muy bien por qué ardió, y vemos aquí lo que queda del barco después del incendio. Para los Estados Unidos es el resultado de un ataque español, y entonces eso justifica la entrada en guerra de Estados Unidos. ¿Cómo justificar de todas formas la intervención de Estados Unidos en asuntos que no le incumben? Lo que lo justifica es la doctrina Monroe. En efecto, el presidente estadounidense James Monroe en 1823 hizo un discurso en el que define la política de Estados Unidos en cuanto al continente americano.
Esta doctrina y este discurso así lo podemos resumir gracias a este dibujo. Tenemos a la derecha el continente americano con un panel, no pasar, América para americanos, firmado por el tío Sam, pues Estados Unidos. Esto es el eslogan que resume la doctrina Monroe, América para los americanos. Vemos al tío Sam armado, en uniforme, es una forma de guardia, es una forma de protector para los países de América Latina que vemos detrás de él. Y en el otro lado del agua, en Europa, encontramos a las grandes potencias coloniales que tienen ganas de explotar América Latina. Primero, en primera línea, a la derecha, vemos a John Bull, que simboliza Gran Bretaña, y detrás vemos España, Francia, Alemania y Portugal. Pues la idea es que para los Estados Unidos, los europeos o las grandes potencias de forma general no tienen nada que hacer en América. La única gran potencia que los estados admiten en América es Estados Unidos. Del punto de vista español, esto es lo que pasó en Cuba. Lo vemos aquí en un dibujo humorístico de un periódico satírico catalán, por eso lo vamos a traducir en castellano. El título dice Escena trágica y la leyenda dice un atraco, pues un ataque, en plena Europa y las grandes potencias agradablemente entretenidas. Significa que un bandido, aquí el tío Sam, ataca con armas a una pobre mujer desarmada y encadenada, España, y nadie reacciona. ¿Por qué? Bueno, tenemos 6 dibujos que representan a 6 potencias europeas. A la izquierda arriba vemos a la potencia rusa que está hablando con China porque en aquel momento los rusos se interesan por conquistas en Asia. Debajo tenemos a un John Bull que está sentado en las pirámides de Egipto, porque efectivamente en aquel momento lo que interesa a los británicos es el control del este de África y sobre todo del río Nilo. Y aquí vemos a John Bull que aplaude frente a lo que hacen los Estados Unidos. Debajo vemos a Francia que está hablando con una mujer que se llama Fashoda, y Fashoda pues es una localidad a lo largo del Nilo, del río Nilo, en el que los británicos y los franceses casi se enfrentaron. Por eso Francia también se interesa sobre todo por la colonización en África. A la derecha, arriba vemos a un soldado alemán que está hablando con una mujer, al parecer de Europa Oriental, porque lo que interesa a Alemania es lo que pasa en Europa Oriental, donde tiene ambiciones. Vemos también a un soldado italiano que está charlando con una chica. A lo mejor significa que Italia se interesa por su unificación y que se ha realizado pocos años antes y está pensando en recuperar algunos territorios muy cercanos. Y debajo tenemos a un soldado austriaco que se está durmiendo. Entonces no hay ninguna reacción frente a esta agresión. La generación del 98 que conocéis por la literatura española es el resultado de este desastre. Efectivamente, España sufre mucho por este fracaso, por esta derrota, y hay un sentimiento de decadencia de España, de pérdida del imperio, que necesita una regeneración. Lo expresa muy bien esta página del periódico satírico La Campana de Gracia, en catalán,
En esta primera imagen vemos lo que pasó primero, la primera etapa, el descubrimiento de América, entonces cómo todo empezó, cómo la aventura empezó con los 3 barcos de Cristóbal Colón que exploran el mar caribeño. Es el principio de la grandeza del Imperio Español. ¿Y cómo se acaba? Bueno, se acaba en un puerto donde los soldados españoles derrotados, enfermos, heridos, abandonan la isla de Cuba para volver a la madre patria. Entonces hay este sentimiento de decadencia, de pérdida, de desaparición de la grandeza de España, que ahora ya no es una gran potencia imperial. Frente a esta situación, a esta crisis, el gobierno conservador de Antonio Maura intenta sanear el sistema político, intenta realizar una revolución desde arriba, es decir, reformar el sistema desde el gobierno central antes de que lo haga una revolución popular. ¿Qué hace? Se vota una ley electoral en 1907 para dificultar el fraude electoral. La verdad es que sigue existiendo la corrupción electoral y el caciquismo. Hay también medidas sociolaborales con la ley de descanso dominical, garantiza entonces un descanso semanal. Tenemos medidas económicas como las leyes de protección y fomento de la industria, bueno, más o menos son leyes proteccionistas. Y también tenemos un acercamiento al nacionalismo moderado, es decir, que negocia con las fuerzas regionalistas más moderadas. Se puede hablar de un poco de autonomía. Sin embargo, la oposición, en este contexto, en esta época, la oposición se fortalece y lo vemos en una crisis, la crisis que sigue, una crisis que pasa algunos años después y que llamamos la Semana Trágica. ¿Qué pasó? Empezamos con conferencias, con acuerdos entre países para la colonización de África. Más precisamente, la Conferencia de Algeciras de 1906, el Tratado Franco-Español de 1912, que tiene un resultado, el reparto del protectorado de Marruecos entre Francia y España. En este acuerdo, España recibe el protectorado sobre la parte norte y montañosa de Marruecos, que se llama el Rif. Y España, en su conquista, porque tiene más o menos que conquistar concretamente este territorio, tiene que afrontar una resistencia rifeña dura dirigida por Abdelkrim. Y esta resistencia provoca una derrota militar española en el Barranco del Lobo. Eso pasa en 1909. Y por esta resistencia, la derrota española, se decide el envío de más tropas. ¿Por qué insistir? Porque intereses económicos, se podría explotar esta zona, por intereses militares también, oficiales que quieren ganar porque eso significa un ascenso más rápido y de todas formas después de la derrota frente a Estados Unidos ya no quieren sufrir derrotas, pues se decide el envío de más tropas y esta decisión provoca lo que llamamos la Semana Trágica. Para visualizar un poco lo que pasa en Marruecos, aquí vemos el protectorado de Marruecos con su límite sur en verde, línea verde de 1912, y podemos ver dónde pasó en la derrota del Barranco del Lobo. Entonces,
los españoles quieren controlar este territorio y es muy difícil lograrlo. Como lo decía, se decide enviar más tropas a Marruecos y eso provocó la Semana Trágica de Barcelona. Estamos en 1909, se envía tropas a Marruecos desde Barcelona y lo que pasa es que solo los que no pueden pagarse un sustituto no eran incorporados a filas. En otras palabras, existe un servicio militar, pero los que son lo suficientemente ricos pueden enviar en su lugar a una persona pagada por eso, un sustituto. Eso significa que los hijos de familias ricas, burguesas, no van a la guerra y que se envían a pobres por el servicio militar o como sustitutos. Y entonces, estas derrotas con muchos muertos provocan un malestar muy profundo. Las familias obreras, las familias más modestas, no quieren la muerte de sus hijos en Marruecos. Y este malestar, canalizado por organizaciones obreras, por sindicatos, desemboca en una huelga general. Se decide una huelga general de protesta. Y en este contexto se producen enfrentamientos con la policía, saqueos, incendios de iglesias, por ejemplo, y la policía empieza una represión muy dura, con muchos responsables fusilados, y el sentimiento general es que hay una desproporción de la represión militar, lo que provoca una condena nacional, una condena internacional muy fuerte, y eso conduce al gobierno conservador a la dimisión. Aquí tenemos un mapa que presenta las destrucciones de la guerra de la Semana Trágica y vemos que los focos de disturbios están en los barrios obreros, donde se produce el alzamiento, y también pues, los saqueos en barrios más céntricos y más acomodados. Pero efectivamente se nota que buena parte de la ciudad sufrió estos disturbios. Entonces, otro acontecimiento muy serio. El nuevo gobierno liberal, dirigido por José Canalejas, hace un nuevo intento de modernización y de reformas. Quiere, efectivamente, más reformas sociales, quiere limitar el poder de la Iglesia, por eso decide la separación entre la Iglesia y el Estado, decide también establecer un impuesto progresivo sobre la renta, es decir, un impuesto más justo, los ricos pagan más. Decide también medidas sociolaborales, la ley sobre el trabajo de las mujeres, entonces mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, y también el servicio militar obligatorio, es decir, que se acaba el sistema o la posibilidad de pagar a un sustituto. Entonces todos los jóvenes tienen que ir al servicio militar y eso es entonces una forma de justicia social. Pero el jefe del gobierno, José Canalejas, fue asesinado por anarquistas en 1912 y eso provoca una nueva inestabilidad política y el regreso de los conservadores al poder. Mientras tanto, algunos años después, entramos en una nueva crisis. Entramos en una crisis provocada en parte por la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver por qué, vamos a ver cómo. Y esta crisis la llamamos la crisis de 1917. ¿Qué influencia tiene la Primera Guerra Mundial? Tiene consecuencias socioeconómicas en España. España no lucha en la entonces llamada Gran Guerra,
España produce, vende, exporta hacia los países beligerantes y eso favoreció mucho a zonas como el País Vasco, foco de siderurgia, Asturias, con sus minas de carbón, de hierro, favorece también a Cataluña con su industria textil, es decir, que la industria española puede desarrollarse y esta nueva clientela permite una expansión económica. El problema es que estos nuevos clientes significan una demanda importante, pero la oferta no aumenta tan rápidamente. Entonces hay una inflación importante. Los precios aumentan por el gran número de clientes y una oferta más limitada. La consecuencia es que la situación se vuelve más difícil para las clases populares. Su salario no aumenta mucho, mientras que los precios se disparan. Es una situación muy difícil. Otra consecuencia de lo que pasa durante la Primera Guerra Mundial, las consecuencias de la Revolución Rusa. En efecto, la Revolución Rusa inspira sentimientos fuertes por parte de las organizaciones obreras españolas y también la burguesía española. Bueno, por supuesto, sentimientos muy diferentes. Para las organizaciones obreras, la Revolución Rusa y su éxito desarrolla esperanzas revolucionarias. Aparece posible hacer una revolución que no sea aplastada de inmediato. Y entonces estas organizaciones obreras multiplican los conflictos sociales. Las huelgas generales quieren hacer la revolución. Mientras que para la burguesía es una fuente de gran miedo. Tienen miedo a una revolución como en Rusia. Y entonces eso refuerza las ideas conservadoras de la parte derecha de la opinión y hasta tenemos una opinión que pasa poco a poco a favor de un régimen autoritario que pueda aplastar estas organizaciones revolucionarias. Aquí vemos cómo la Primera Guerra Mundial puede efectivamente tener consecuencias en España, que queda neutral. Para resumir lo que fue la crisis de 1917, que es una crisis compleja, podemos decir que hay 4 causas. Una crisis del sistema canovista, es el sistema político de turnismo, que poco a poco se complica porque la oposición es cada vez más importante. Entonces el turno no funciona tanto como antes. Además se multiplican las reivindicaciones regionales. Tenemos pues la Revolución Rusa que inspira y dinamiza al movimiento obrero y preocupa a la burguesía. Tenemos también un descontento militar, eso no tiene nada que ver con la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que en el ejército los que luchan en Marruecos conocen un ascenso rápido, mientras que es muy lento en España, así que para subir en la jerarquía militar es mejor tener un puesto en Marruecos que en España. Y hay también un descontento por la falta de recursos. El país no tiene mucho dinero para modernizar su ejército y entonces hay un sentimiento de no tener los recursos, las armas necesarias para vencer en Marruecos. Y hay también pues, las consecuencias socioeconómicas de la Gran Guerra, penurias, inflación, miseria por los salarios bajos, y todo eso provoca la crisis de 1917. ¿En qué consiste esta crisis? Es una triple crisis. Tenemos una crisis política, con una oposición que se refuerza, con una asamblea de parlamentarios que se reúnen en Barcelona, protestan contra el cierre de las Cortes y exigen una reforma de la Constitución. Además,
quieren una autonomía catalana. Así que tenemos una crisis política, se afirma la oposición nacional y regional. Tenemos también una huelga general y revolucionaria en agosto de 1917, duramente reprimida por miedo a la revolución. Y tenemos también una protesta militar a través de juntas de defensa, pues de organizaciones de oficiales, de soldados, que se oponen al gobierno y que reciben el apoyo del rey, el rey que se siente soldado en el alma. Pues entonces, crisis de 1898, crisis de la Semana Trágica en 1909, crisis de 1917. Bueno, situación difícil. Además, la Primera Guerra Mundial tendrá otra consecuencia. Ya lo sabéis, en el momento de negociar los tratados, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, llega a París con sus 18 puntos, y entre estos puntos tenemos el derecho de los pueblos a la autodeterminación, decidir por sí mismo lo que va a ser su futuro. En teoría, a partir de estos principios, se firman los tratados de paz entre 1919 y 1921, que de todas formas modifican profundamente las fronteras europeas. Y estos dos elementos, esta idea de derecho de los pueblos a la autodeterminación, esta modificación de las fronteras europeas, dan ideas en España. Refuerzan en España los nacionalismos regionales. Significa que hay una reivindicación de autonomía cada vez más fuerte. Y hasta aparece una reivindicación, un nacionalismo más radical con la idea de Estado federal o hasta de independencia. Y así aparece en Cataluña el partido Estado catalán, que, como su nombre lo indica, quiere que Cataluña sea un país con una bandera, la bandera de Cataluña independiente. Bueno, entonces tenemos aquí una serie de crisis que, por supuesto, dificulta muchísimo la vida política y económica del país. Y de forma global, el sistema parece descomponerse completamente. Parece descomponerse, hay una crisis política, claro está, y para hacer frente a la crisis de 1917, la mayor parte de los parlamentarios crearon gobiernos de concentración nacional. Hay dos gobiernos de concentración nacional, es decir, que se reúnen muchos partidos que antes se oponían, pero este intento fracasó por la importancia de divisiones, por un sistema que queda muy cerrado. Además, el rey tiene miedo a la revolución y entonces no acepta la idea de democratización, le parece peligroso democratizar las instituciones por miedo a la revolución. Y además estamos en una crisis económica y social, el clima social es muy tenso, crecen protestas, huelgas, rebeliones populares por el coste de la vida, por desastres militares. Es el momento, hay que pensarlo, es el momento del pistolerismo en Cataluña y más precisamente en Barcelona. Entonces es un momento de gran tensión y un desastre militar acentúa aún más esta tensión, el desastre militar de Anual, que pasa en 1921 en Marruecos. Aquí está, aquí pasó, y es una derrota terrible en julio de 1921. En efecto, el ejército español tiene 12.000 muertos, 12.000 soldados muertos. Y el choque es inmenso, inmenso.
la oposición multiplica las críticas, una comisión de investigación se reúne, pero no puede dar sus conclusiones a las Cortes por algo que pasa en reacción con toda esta situación de crisis, la dictadura de Primo de Rivera, que pasa el 13 de septiembre de 1923. Un general da un golpe de Estado. Aquí tenemos una fotografía, del centro vemos a Alfonso XIII en aquel momento, y en la izquierda vemos al general Miguel Primo de Rivera. El general que da un golpe de Estado con el acuerdo del rey y también con el apoyo de empresarios, sobre todo catalanes, y también de los conservadores. ¿Qué quiere hacer el general Primo de Rivera? Pues lo dice en un manifiesto publicado el día siguiente en el periódico conservador y monárquico ABC: al país y al ejército españoles. Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado, porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos, amando la patria, no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. Pues aquí tenemos esa idea de regeneración necesaria de un país que está en plena agonía, más o menos, en decadencia. Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros, hombres civiles, que representan nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas que sin poner remedio a nada dañan tanto y más a la disciplina. Eso significa que el ejército toma el poder. Significa que no solo se trata, como antes, de un pronunciamiento, es decir, de una parte del ejército que se subleva, que impone una solución, que impone sus ideas, que impone los políticos que apoya y que después regresa a los cuarteles. No, aquí se trata de militares que dan un golpe de Estado y toman el poder, ejercen el poder directamente. Y eso es algo nuevo. No tenemos que justificar nuestro acto que el pueblo sano demanda e impone. El pueblo sano, claro que no se trata de los obreros, no se trata de los revolucionarios. Al contrario, se trata mucho más de la población conservadora, la población burguesa. Asesinatos de prelados, exgobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros, audaces e impunes atracos, depreciación de la moneda, francachela de millones de gastos reservados, sospechosa política arancelaria, intrigas políticas tomando por pretexto la tragedia de Marruecos, incertidumbre ante este gravísimo problema nacional, indisciplina social que hace al trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial, impune propaganda comunista, impiedad e incultura, justicia influida por la política, descarada propaganda separatista. Enumera aquí los diferentes elementos de la crisis, pero por supuesto del punto de un punto de vista conservador, unitarista, cuando se trata del país, porque se opone al separatismo. Bueno, entonces aquí justifica esta decisión de tomar el poder. El general Primo de Rivera, pues, en septiembre de 1923 da un golpe de Estado, con el acuerdo del rey y el apoyo de los industriales catalanes. Eso es interesante porque hace pensar en algo que pasó poco tiempo antes en Italia, es decir, la marcha sobre Roma. Mussolini, que toma el poder
con el acuerdo del rey y el apoyo también de políticos y también de industriales. Suspende la Constitución, disuelve las Cortes, prohíbe las actividades de los partidos políticos, de los regionalistas, por supuesto, y de los anarquistas. Pues entonces tenemos un sistema autoritario que se establece. Crea en 1924 la Unión Patriótica, que es un partido único. Bueno, se inspira aquí también del modelo fascista en Italia. Crea en 1927 la Asamblea Nacional Consultiva de carácter corporativo. Otra vez se inspira de las ideas fascistas. Y entramos en España en un periodo de estabilidad con el fin de la violencia y del conflicto marroquí, bueno, con apoyo francés, porque lo que pasó es que en 1925, mientras los españoles no saben si van a continuar la guerra, el jefe rifeño Abdelkrim ataca a los franceses. Y eso fue muy mala idea porque provocó una intervención militar francesa en cooperación con los españoles que permitió vencer a Abdelkrim que se rinde a los franceses. Pues lo que pasa es que España tiene un ejército poco moderno, poco experimentado, mal equipado, mientras que Francia en aquel momento sigue siendo el ejército más poderoso y moderno del mundo. Sale de una guerra de varios años, con una artillería muy potente, con ametralletas, con soldados muy experimentados, utiliza los gases de combate, pues podéis imaginar la diferencia que eso representa con las fuerzas españolas. Así que, de todas formas, el conflicto marroquí se acaba, y eso alivia mucho a la opinión española. Sin embargo, las oposiciones se multiplican, los republicanos están en contra, ya que suspende la Constitución, y de todas formas ya no quieren un rey en España. Los regionalistas, es lógico también, rechazan este régimen, los liberales, los movimientos obreros, los intelectuales, una parte del ejército. Bueno, entonces las oposiciones crecen y hay también que pensar en algo más, es la crisis económica mundial de 1929, que por supuesto aumenta la tensión y las dificultades. Y por eso el general, cada vez más aislado, que pierde el poder del rey. El rey efectivamente teme por la monarquía. Entonces solo tiene una solución, es dimitir, lo que hace en enero de 1930. Entonces el general Primero de Rivera deja el poder y la verdad es que la monarquía sale debilitada, comprometida de este periodo de dictadura. El rey encarga entonces al general Dámaso Berenguer de sustituir a Primo de Rivera y el rey quiere volver a la normalidad constitucional. Quiere salir de este periodo de dictadura, pero el general Berenguer lo hace muy lentamente, tan lentamente que la oposición se burla de la dicta blanda de Berenguer, que es un juego de palabra en oposición a dictadura. Blando es lo contrario de duro. Entonces, la vuelta a la normalidad se hace muy lentamente y tan lentamente que la oposición se burla, pero también se reúne, firma un pacto, el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930. Aquí están republicanos, autonomistas, socialistas, anarquistas, y su objetivo es instaurar una república. Se trata de instaurar una república y para
llegar a la normalidad, el gobierno decide empezar con elecciones municipales. El 12 de abril de 1931 se organizan las primeras elecciones en 8 años y se trata de ver cómo pasan las cosas. Si pasan bien, se puede hacer después elecciones generales. ¿Cuál es el resultado de estas elecciones del 12 de abril? Bueno, de forma global, los concejales monárquicos dominan. Los monárquicos tienen la mayoría, pero se observa que en las urbes, en las grandes ciudades, en las capitales de provincia, es una victoria republicana. ¿Y por qué? Bueno, porque en estas ciudades es mucho más difícil el pucherazo. Es mucho más difícil falsificar los resultados. Además, hay muchos pueblos de España donde solo hay un candidato, el candidato monárquico. Entonces, para todo el mundo, el resultado en las capitales parece lo más significativo. Por eso los republicanos quieren proclamar la república y por eso el rey decidió el 14 de abril exiliarse. Y así cae la monarquía. Así es el fin de la monarquía y el principio de la Segunda República proclamada este mismo 14 de abril de 1931. Para concluir, podemos decir que la difusión del liberalismo político en España es un proceso muy largo, muy complejo. Se difunden las ideas liberales en España desde el siglo XVIII y entre 1814 y 1833. Liberalismo y absolutismo se enfrentan. Durante el reinado de Isabel II se impone un liberalismo limitado y se enfrentan los liberales. Varios intentos convulsivos para pasar del liberalismo a la democracia permiten el regreso a un liberalismo restringido a partir de 1874. Sin embargo, una crisis profunda lleva a intentar la solución dictatorial y al fracaso de la restauración borbónica al final en 1930-31. La república nacida el 14 de abril de 1931 tiene pues muchos problemas que resolver, pero pocos apoyos verdaderos, mientras unos piensan en golpes de Estado para regenerar España, otros preparan la revolución. Pero eso es otro tema y se acabó la misa por hoy. Hasta luego.